Bien, a continuación vamos a empezar a utilizar herramientas nuevas en nuestro editor GIMP y vamos a utilizar pues quizás una de las herramientas más importantes que puedan tener los programas de retoque fotográfico, llámese GIMP, llámese Photoshop o cualquier otro. Nos estamos refiriendo a la utilización de capas. En este caso, el ejercicio que vamos a hacer va a consistir, vamos a abrir nuestra carpeta imágenes, vamos a maximizar y comprobamos que dentro de nuestras imágenes tenemos una fotografía de una mujer, aquí la podemos observar. Bien, para utilizar la herramienta de capas y ver su utilidad, vamos a coger a esta mujer y vamos a intentar corregirles algunos defectos, como puedan ser las bolsas que tiene debajo de los ojos o estas pequeñas arrugas que tiene en el contorno de los ojos. Para ello vamos a abrir la fotografía con GIMP, presionar botón derecho, editar con GIMP, y vamos a hacer un proceso, por decirlo de alguna forma, un proceso ligero de maquillaje, no muy sofisticado, pero que va a mejorar considerablemente el aspecto de la imagen. Bien, para ello podemos comprobar que aquí en la parte derecha tenemos nuestra paleta de capas. Cuando abrimos una fotografía, la única capa activa que aparece es la propia fotografía, pero en nuestro caso ahora vamos a duplicar esta capa, es decir, vamos a hacer una simulación como si colocásemos otra fotografía exactamente igual a esta encima, es decir, vamos a tener dos fotografías superpuestas. ¿Para qué? Pues esto nos va a permitir trabajar sobre la fotografía superpuesta y luego en función de nuestras necesidades combinar el resultado de las dos o visualizar cómo queda una con o sin las correcciones aplicadas. Para eso presionamos el botón derecho sobre la capa, vamos a elegir la opción duplicar capa y como podéis apreciar aparece aquí nuestra fotografía base y copia de mujer, que sería una foto exactamente igual a la que hay debajo. Vamos a hacerle un doble clic aquí a copia de mujer y le vamos a denominar maquillaje, por hacer un poco de descripción, ¿de acuerdo?, de qué contiene esa capa, y nos aseguramos siempre de tener seleccionada esta capa que es sobre la que vamos a trabajar. Para corregir esas arrugas vamos a utilizar una herramienta que es bastante popular. Se puede hacer de varias formas, ¿de acuerdo? Esta corrección se podría hacer de varias formas, pero nosotros vamos a utilizar una herramienta bastante sencilla que se conoce con el nombre de saneado, que es esta de las tiritas. Se suele utilizar pues para corregir defectos de este tipo, como arrugas, o también en fotografías antiguas que están dañadas, pues para corregir arrugas de la fotografía o marcas o manchas o cosas de este perfil o de este estilo. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar nuestra herramienta de saneado y nos vamos a desplazar sobre la superficie de la fotografía. Como podemos comprobar, aparece un puntero con una señal de prohibido. Esto nos está indicando que la herramienta, si hacemos un clic, todavía comprobamos que la herramienta no hace absolutamente nada, porque previamente a sanear hay que elegir cuál es nuestro modelo de saneado. Elegir el modelo de saneado significa que sobre la cara de esta mujer deberíamos de elegir una tonalidad de piel o una zona de piel para intentar, entre comillas, duplicar o simular esa parte en las zonas que vamos a corregir. Como podemos observar también, en el puntero de ratón aparece un círculo. Bien, ese es el radio, digamos, de aplicación o el tamaño del pincel de trabajo que estamos utilizando. Lo que deberíamos de hacer es reducirlo porque es bastante grande. Para reducir el tamaño del pincel de cualquiera de las herramientas que tenemos aquí, simplemente nos dirigimos aquí a tamaño, vemos que tiene un radio de 20, pues vamos a bajarlo, por ejemplo, a 10. Aquí lo tenemos ya a 10. Comprobamos como el pincel ha bajado bastante de tamaño. Y también es importante elegir el tipo de pincel que queremos. Yo en mi caso, aquí aparecen unos pinceles que son difuminados, pero yo en mi caso voy a elegir un pincel totalmente opaco para el trabajo, ¿de acuerdo?, que no tenga los bordes difuminados. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser fijar la zona con la que queremos trabajar. Vamos a suponer que es esta de aquí. Yo voy a fijar mi patrón para el saneado aquí. Para fijar el patrón de saneado es muy sencillo. Me coloco en la zona que yo quiero en teoría copiar de alguna forma. Pulso la tecla control del teclado, que es la que está debajo de bloquear mayúsculas, la que está debajo de mayúsculas en el lado izquierdo del teclado, en la parte inferior. Hago un clic con el botón izquierdo y luego cuando suelto tanto la tecla como el botón izquierdo de mi ratón, aparece un puntero que se ha quedado ahí fijo. Bien, a partir de ahora veis que ha desaparecido la señal de prohibido que había situada
en la parte superior de mi puntero de ratón, porque la herramienta está lista para realizar la mejora. Y si vamos haciendo clic sobre, veis, si vamos haciendo clic, vamos arrastrando un poquito, vamos consiguiendo, al hacer clic, vamos consiguiendo quitar los defectos de la piel que aparecen aquí. De todas formas, lo normal en un procedimiento de este tipo sería ir moviendo la zona de saneado y ir cambiando a zonas próximas el patrón para conseguir de esa forma. Por ejemplo, ahora lo voy a situar aquí el patrón, pulso la tecla control, hago un clic y vamos de una forma sencilla, haciendo control y cambiando las zonas, vamos a intentar quitarle a esta mujer, hacer una corrección de su zona, respetando un poco las zonas de piel próximas, que son las que nos dan los tonos que pueden ser los adecuados. Vamos a clonar, podemos clonar aquí por la parte superior. Esto es un procedimiento que, bueno, puede resultar, en este caso no va a ser demasiado largo. Bien, ya tenemos más o menos clonada esa parte. De ahí, ahora vamos a clonar esta. Vamos a clonarle, vamos a quitarle las arrugas. Seguimos. Si queremos que desaparezcan las bolsas, tendremos que ir haciendo clic en la parte inferior. Bien, hemos conseguido ya más o menos hacerle desaparecer las bolsas y también las arrugas, ¿de acuerdo? La fotografía está en tamaño 100%, perfecto. Bien, de esta forma también podríamos hacer desaparecer esta arruga que aparece en la parte superior de su frente, ¿vale? Podemos hacer, hemos fijado el patrón de clonado y como podéis ver, si vamos haciendo clic, desaparece esa arruga o cualquier defecto que nosotros consideremos oportuno que se pueda mejorar. Bien, hemos hecho esta operación bastante rápida, ¿de acuerdo? Sería bastante mejorable, esto se podría hacer bastante mejor, pero si queremos vamos a observar cuál era nuestra modelo antes de aplicarle estas mejoras y después. Si nos fijamos aquí en la parte superior, perdón, en el lado izquierdo tenemos nuestra foto superpuesta de maquillaje y nuestra mujer original. Este ojo es el que permite determinar si una capa se visualiza o no se visualiza. Quiere decir que ahora mismo las dos capas se están visualizando. Si yo quito esta capa de aquí, hago un clic en este ojo, lo que estaré diciendo al sistema es que no visualice esa capa, con lo cual lo que visualizaría sería que mi fotografía original. Fijaros, si hago un clic, aparece, ¿veis? Y si vuelvo a hacer un clic, aparece. Ese es el efecto que hemos hecho, ¿de acuerdo? En la corrección. Hemos hecho no nos hemos detenido demasiado, ¿de acuerdo? Pero podemos comprobar cómo haciendo clic hemos corregido bastante el aspecto de esta mujer. Bien, pues si ahora nosotros lo que queremos es simplemente guardar esta fotografía con este formato, lo que tenemos que hacer es decirle archivo, y aquí sí existirían dos posibilidades. Sería guardar la fotografía tal y como está en un formato JPG o guardarla con el proyecto XTF por si quisiésemos realizar alguna modificación más y no tener que empezar desde cero. Es decir, debe de quedar muy claro que cuando tenemos múltiples capas y un trabajo más elaborado, quizás sea útil guardar archivo, guardar como, guardar nuestra mujer como XCF. ¿Por qué? Porque si yo la guardo ese archivo, ahora yo cuando cierre, evidentemente podéis ver que aquí no aparece la mujer corregida, pero si yo le hago un doble clic, automáticamente recuperaré la misma estructura con las mismas capas y yo podría seguir mi trabajo. Pensad una cosa, un trabajo por ejemplo de maquillaje como este es muy sencillo, pero hay otros trabajos que son más laboriosos y entonces yo empiezo un procedimiento y a lo mejor no lo acabo en una sesión de trabajo. Bueno, pues yo guardo este proyecto en XCF y luego recupero para seguir trabajando, y cuando ya he obtenido el resultado final, el que a mí me interese, entonces es cuando yo realizo dentro del menú de archivo me iría a la opción exportación.
Es importante también dentro de el procedimiento de uso de capas entender que las capas, una de sus mayores utilidades consiste en poder mezclar o fusionar el resultado del trabajo sobre varias capas. ¿Qué quiero decir con esto? Podría darse el caso de que no nos gustase este resultado porque fuese demasiado exagerada la corrección, pero quisiéramos o quisiésemos un resultado intermedio entre esta fotografía, que es la original, y esta, que es sobre la que yo he trabajado. Bien, pues para eso obtener un resultado intermedio también sería relativamente sencillo con el uso de capas. ¿Por qué? Porque si yo me sitúo en la capa de maquillaje y yo observo este control que viene aquí, significa que la opacidad de mi capa es del 100%. Esto significa que esa capa no deja entrever, o si yo hipotéticamente, si yo la pusiese delante de una ventana, no dejaría pasar la luz, es decir, no tendría zonas de transparencia o de semitransparencia. Sin embargo, si yo selecciono la capa de maquillaje y voy bajándole la transparencia, conforme voy bajando la transparencia, que la vais viendo, voy haciendo aquí clic, voy bajando, veis cómo en algunos momentos ya empiezan a aparecer las arrugas y parte de las bolsas que tenía esta mujer originalmente. Es más, conforme vaya bajando, podéis comprobar que voy bajando y van cada vez apareciendo más. ¿Por qué? Porque se está produciendo una fusión entre la fotografía original que yo tenía y el retoque que yo había hecho. Veis que si bajo mucho la opacidad o si llego hasta cero, aparece la fotografía original, porque si yo digo que esta capa tiene opacidad cero, significa que es totalmente transparente. No afecta el hecho de que esté la capa, ¿veis? Puedo hacer un clic, quitarlo y ponerlo y no se modifica nada. Lo normal en los maquillajes es utilizar pues mezclas de la capa de maquillaje con la original, por ejemplo. Yo en mi caso pues creo que aquí la dejaría, considero que quedaría bastante apropiada, sobre un 80, un 85. Si yo ahora la quito y la pongo, esta sería esta mujer. Ahora voy a exportar esto como una imagen, le digo archivo, exportar. No voy a guardarla como mujer JPG, PNG, la voy a guardar como mujer retocada .jpg. Le digo exportar, la guardo con un 90% de calidad, exporto, cierro, voy a cerrar sin guardar. Y ahora, como podéis observar, yo tengo a esta que era la mujer original. Vamos a poner, esta es la mujer original y esta es la mujer retocada. Como podéis observar, la calidad ha mejorado bastante su aspecto en cuanto a que ya no tiene bolsas, no tiene arrugas. Evidentemente hemos hecho un retoque muy rápido. Un retoque, un maquillaje adecuado pues llevaría bastante más tiempo.